Bueno, mi nombre es José López Tirso, soy de la comunidad de Agua Azul, del municipio de Mecatlán. Soy nativo totonaco, tengo la licenciatura en pedagogía y pues recientemente el posgrado en sociolingüística, egresado de la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia. Pues en la experiencia laboral le agradezco a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, que en su momento desarrollamos actividades que tienen que ver con la promoción y desarrollo de la lengua y cultura totonaca. Me refiero a las diversas actividades de promoción, de difusión, de cursos, talleres de enseñanza-aprendizaje de la lengua totonaca, traducción de diversos documentos, tanto la Constitución, política de los Estados Unidos mexicanos, alguna literatura como las fábulas de Sopo, que el material está en el repositorio literario de la academia, este, diversas actividades que tienen que ver con traducción de trípticos, folletos en materia de salud, gestión social, tiene que ver con el órgano fiscal, en este caso el ORFIS, eh, diversos documentos que pues han sido necesarios en la gestión pública. Entonces eso ha ayudado mucho en la formación y también pues hay experiencias con otros grupos en instituciones gubernamentales y también en escuelas públicas y privadas de los diferentes niveles, en la impartición de cursos, talleres, charlas, y también elaboración de materiales didácticos, este, y también de manuales hemos elaborado. Y en fin, ahora en este trabajo comunitario que se ha venido emprendiendo en la actualidad, pues es volver a casa y emprender actividades desde, desde la cuna, ¿no? No es nada fácil, pero siempre es bueno abonar algo a la comunidad que nos vio nacer. Entonces, en este ámbito tenemos un poco de eh, pues actividades realizadas en cuanto al rescate, promoción y desarrollo de la lengua totonaca. Lakayati taskuhut nak Kilotepec, umabot lu plan kasyakatil kanachan, kung bisinan lakapasadit pi nikek tukan lamanaw katiyaw tung kingka dilakasam ganitan din til tamakon nita. Umabot plan na lichuwinan na, li pasyaw kakasmat niyan bisinan kung sa lakapaspadit, ilipaw nadit umantukin ingit sukutkan di lakapasaw. Hola a todos, hola Abraham, saludo a los hermanos de Xilotepec, a los que hacen posible este medio, este espacio, y agradecerles por esta distinción. No, pues es un gusto volver a comunicarme con ustedes porque son una comunidad
que realmente valora nuestro origen, que realmente valora lo que nos han legado, nos han dejado nuestros antepasados y que gracias a ello se ve la posibilidad de revitalizar algunas cuestiones de la cultura. La asociación civil es una organización más que institución, yo lo siento como una comunidad, como un espacio, como una familia que ha hermanado y ha buscado a través de sus inquietudes eh, la continuidad de diversos aspectos culturales, sociales, que a través de los tiempos se han venido fomentando, pero que también se ha venido obstruyendo ante estas nuevas exigencias sociales. Es ahí donde la asociación entra en esta búsqueda, en este andar que da pauta a lo que se le puede conocer como patrimonio cultural de la humanidad y que día a día busca las condiciones y efectivamente, pese a las necesidades que ha mostrado en cuanto a la gestión, en cuanto al desarrollo de algunos proyectos, es debido a que es una institución que se mueve a partir del altruismo, ¿no? Busca esa incorporación de acciones a partir del esfuerzo propio y es ahí donde se ven las necesidades, le llamo yo material, pero hay un enriquecimiento de la postura actitudinal, de la postura eh, personal, humana, que eso puede eh, sopesar lo que realmente le ha venido requiriendo la asociación. Justamente me baso en lo que comentas, ¿no? Que la historia nos indica que Jilotepec tuvo no solo hablantes de la lengua totonaca, sino pertenece a la cultura totonaca, ¿no? Y una de las cosas del por qué es importante retomar o volver un poquito la mira hacia ese rumbo, eh, revitalizar una cultura se consolida parte de un derecho humano pertenecer a una cultura, y no solamente es revitalizar la lengua es un medio de interacción en donde emergen varios elementos, pero es realmente una revitalización cultural, social, que ha caminado a través de años y que es importante volver a darle atención, como lo ha venido buscando la asociación, y pues revitalizar la cultura es un derecho humano que, si hablamos de historia, es revitalizar nuestro origen, ¿no? Revitalizar un poco de dónde partimos y hacia dónde hemos caminado y un poquito también de la reflexión hasta dónde se ha corrompido nuestra forma de vida. Pues de ser un proyecto interinstitucional se hace un clic de personajes en esta labor, no solo de pertenecer a una institución, sino de hacer una búsqueda personal para interactuar, intercambiar procesos de continuidad en el desarrollo de las lenguas y de los saberes, me, me da la oportunidad conocer a gente de la asociación Somos Filotepec, que están en este punto de acuerdo y al momento de entablar intereses, de intercambiar eh, aspiraciones, llegamos a ese acuerdo y es un logro bastante significativa porque
pese a lo que te comentaba hace rato, pese a las carencias materiales, fue posible gracias a la actitud, gracias a la voluntad de hacer las cosas, ¿no? Entonces, una eh, de los logros es eh, conocernos y hacer ese vínculo que fue marchando un proyecto a partir de el entusiasmo de ambas partes. Entonces, al insertarme en las labores interinstitucionales, lo empiezo a desarrollar como algo familiar, ¿no? Entonces surge no solo eh, interinstitucional, sino lazos de hermandad. Se integran personas realmente comprometidas, entonces se ve esa combinación de generaciones y hay un paso gigantesco porque se vuelve un reto, pero el reto es menos que el entusiasmo. Acabas de recordarme este espacio tan interesante. En un principio sí vi un poco de mayor emoción cuando veo a niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos jóvenes, adultos mayores, inclusive acabas de dar con las edades. La verdad que mm, hubo actitudes, ¿no? Pero lo importante aquí en este proceso fue la honestidad, ¿no? De repente a una persona de, de la tercera edad manifiesta y dice, yo no voy a aprender nada, yo ya estoy grande, ya no, mi memoria ya no da, ya, pero mostró actitud, ¿no? Manifestó su preocupación, fue honesta, pero también no tiró la toalla. Y es ahí donde pone a reflexión y me acerco y le digo, no se preocupe, aquí vamos a aprender todos, ¿no? Vamos a hacer el esfuerzo. Lo que vale aquí es el intento, no, no ver los resultados, sino el intento. Y entonces, y la niña de 6 años empezaba a leer apenas. Este, fue también un desafío porque tener un grupo diverso es buscar eh, rutas, buscar atención, buscar este, actividades ad hoc, afines y que realmente corresponda a su capacidad, ¿no? Entonces, de repente es poner atención a todos los que te ponen atención, ¿no? Entonces es como un doble compromiso, triple o como quieras llamarle, este, pero más que preocupación es ocupación, ¿no? Cuando uno ama lo que hace, hay buenos resultados. Sí, es un camino con diversos retos, pero se logra a lo que... Y es aquí donde resumo cuando te digo que hay un... se hermanan los intereses, ¿no? Entonces, cuando veo los avances de los niños, de los jóvenes. Los jóvenes, de repente había cierta diferencia también en cuanto a actitud, porque bueno, la juventud y la adolescencia tiene también sus propias características, ¿no? Entonces, de repente todo ello en un espacio de convivencia se fue solventando, se fue analizando y fue tomando ruta poco a poco porque también aprendí mucho de ellos. Aprendí mucho de ellos demasiado y es cuando lo que a lo mejor algunos autores le llaman modelos diferenciados, que la estrategia se fue desarrollando de acuerdo al contexto.
Yo recuerdo que llegué con una propuesta metodológica, con una propuesta temática, pero si acaso había funcionado la primera sesión, ¿no? Si acaso, y de ahí todo se fue construyendo, todo se fue reelaborando, todo se fue elaborando en la marcha. Entonces es ahí donde empiezo yo a sensibilizarme y a reconocer que en esta labor tiene que haber mucha flexibilidad. No hay que encerrar algo que requiere mayor contextualización. Voy a resumir un poco de lo que aprendí porque de verdad eh, es algo muy a veces amplio, pero la lección que me dio la persona que te comentaba hace rato, de por su edad ya no iba a avanzar, fue una lección que nos dio porque en el proceso no tiró la toalla, ¿no? Como lo decimos popularmente, sino asistía a los cursos, asistía, estaba, y de repente le hacía compañía a más personas que tenían la misma postura porque eran de la misma edad y decían lo mismo, pues yo tampoco voy a aprender mucho porque ya mi cerebro pues ya no da para más. Pero durante las sesiones, una de las técnicas que podría darse a conocer es que nuestro labor fue avanzar no con gran cantidad de contenidos temáticos, sino lo poco que se avanzó en contenido temático, que se trabajara muy bien. Entonces, en cada sesión tratábamos de recordar lo aprendido, tratábamos de repente les lanzaba yo preguntas, a ver, ¿cómo se dice siéntate en Totonaco, ¿no? Y de repente todos callados y la persona quien decía que no iba a aprender era quien daba con el resultado, ¿no? Con la respuesta. Y es ahí donde se vuelve la motivación en alta, tanto como para el facilitador como para los participantes, ¿no? Porque se da cuenta de que sí hay ese desarrollo, eh, el cerebro se vuelve activo, quizá volver a tomar nuestra cultura puede ser parte de la medicina terapéutica, ¿no? Porque influye eh, en la exigencia al cerebro, ¿no? En la memoria. Entonces mucha gente empezó a memorizar y a tratar de participar en las clases, eh, porque eran clases en donde todos participaban, ¿no? Y ellos inmediatamente sabían que no había alumnos o participantes que solamente eran los mismos. Um, Para mí nunca hubo ningún problema, no le llamaría yo así. Fueron retos porque eh, todos participaron con ese entusiasmo. eh, Cuando se fue conviviendo más, se fue retroalimentando, entre ellos mismos se fueron, de repente la gente adulta convivía con los niños. Esa lección eh, gráfica de la transmisión intergeneracional, ¿no? Pero en este caso, este, fue más como el aprendizaje colectivo, ¿no? Entonces, los participantes empiezan a compartir, a retroalimentar, a interactuar, y eso que en un momento a mí me dejó mucha enseñanza y, y en automático me remite a las actitudes y a las formas de desarrollo e intercambio de conocimientos desde la cultura propia.
ah, hablemos de aprendizaje en pares, ¿no? En las familias totonacas eh, tiende a haber esa estrategia de que al hijo mayor lo que se le ha enseñado puede enseñarle al hermano menor. Entonces, es aquí cuando veo esa actitud, ¿no? En el grupo, en el colectivo que teníamos activo. Entonces, se empiezan a trabajar, empiezan a, este, a motarse y los resultados creo que fueron bastante favorables porque para mí empecé a modificar eh, el programa, los estudios, lo que tenía contemplado. Entonces, de repente me detengo y digo, me voy a ajustar al desarrollo de los participantes, ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan a participar, empiezan a leer, empiezan a pronunciar las palabras, empiezan a dialogar, se desata más la confianza, porque uno de los retos que tuvimos en un principio es la pronunciación de algunos sonidos peculiares de la lengua totonaca. Entonces, cuando esto se empieza a dar mayor atención y se empieza a avanzar, eh, los participantes pierden el miedo y empiezan a interactuar más usando la lengua de totonaca. ¿Por qué? Porque hay confianza, se fomentó la confianza, se fomentó el compañerismo, se fomentó el trabajo colaborativo. Entonces, esas lecciones que de cierta manera fueron implementándose en la formación profesional. Y otra de las cosas que los participantes no fueron pasivos. Eh, es una de las cosas que hay que recalcar porque al momento de desarrollar actividades eran los activos, eran los que empezaron a hacer propuestas, ¿no? Inclusive creamos un canto, creamos un canto que se desarrolló a partir de la lluvia de ideas. Me acuerdo que se desarrolló en una sesión de 2 horas, en una tarde, y el grupo empezó a hacer propuestas, ¿no? Finalmente construimos un canto que también se entonó desde la creación propia, ¿no? Entonces es algo que es una parte y la otra, las figuras retóricas, hablemos de trabalenguas, ¿no? Algunas adivinanzas, entre otras cosas que fuimos elaborando, al igual que materiales ilustrativos. Es imposible responderte realmente qué es lo que espero del- del colectivo porque eh, han desarrollado actividades o han demostrado acciones que de repente ni siquiera en el imaginario, ¿no? Ahora que tuve la oportunidad de visitarlos algunos, pues las, las, algunos abuelos han comentado lo poco que aprendieron o lo mucho que aprendieron, lo han compartido a sus nietos, ¿no? Y en familia lo han socializado, lo han hermanado. Entonces, es algo que yo no lo esperaba, ¿no? Y seguramente, si se da la posibilidad de volver a convivir, estoy seguro que serán otros resultados que superarán lo que pues hemos alcanzado, ¿no? Entonces es algo que yo no puedo medirlo ni puedo expresarlo porque se siente este, el ánimo, se siente el compromiso y a través de las actividades que se fomentaron y que también fue a propuesta de cada uno de ustedes, pues dieron aspectos novedosos, ¿sí? Ahora la cuestión de los tiempos fue lo que un poco no favoreció porque hizo falta más tiempo, pero esta iniciativa impulsa a generar otras acciones
que seguramente pueden rebasar lo que se tiene y en su momento los participantes, recuerdo que los pocos que, o los que me saludan a través de las redes sociales, siempre por delante el saludo en lengua totonaca, ¿no? Eso, de cierta manera, retroalimenta, fortalece y motiva, ¿no? Que la lengua no solo se lleve a través de la interacción cara a cara, sino también en los diferentes medios de comunicación. Sí, anteriormente tenía un pequeño conocimiento de la variación, que posiblemente se trataba de otro totonaco, ¿no? Pero nunca tuve ningún problema porque hay que tener esta flexibilidad en cuanto a las variaciones, ¿no? Esta diversidad no debe de separarnos, sino debe de eh, sumarnos. Entonces, no hubo ningún problema en primera porque eh, mm, no hubo participante que fuera recordante del idioma, ¿no? Y los pocos que expresaron algunas palabras que recordaban o que lograban investigar, pues se fue incluyendo en el vocabulario, no se omitió. Obviamente sería bastante enriquecedor que se encontraran más términos, más palabras, pero en este campo de trabajo flexible siempre se mostró aceptación y alimentación del idioma porque siempre es importante conocer las variaciones porque es nuestra lengua madre, ¿no? Entonces, cuando eh, empiezan a expresar algunas palabras, muy pocas, eh, que fueron rescatadas, la verdad que se incluyó en el vocabulario y fue algo como que se esperaba más. Entonces, pero tampoco era exigencia eh, inmediata a los participantes que se encargaran de hacer esa recuperación, sino que ellos lo hicieron a manera voluntaria, ¿no? Y eso de cierta manera ayudó mucho porque puede trabajarse en ese aspecto, pero ya con otras miras, ¿no? Con otro andar, con otro diseño, ¿no? Pero en este caso, en el curso, sí fueron incluidas en el vocabulario que se iban adquiriendo. A, a, a la mesa que es la primera institución o la primera experiencia que tuve para con un organismo no lo sentí más comunitario, ¿sí? Y es algo que tiene que resaltarse porque no se, es fácil trabajar en la comunidad, ¿no? Y una de las sugerencias a la asociación es continuar, continuar con esta tarea, ¿no? Continuar con esta tarea y pues de cierta manera darle participación a las demás. Sé que es algo difícil porque hay veces en la propia comunidad hay gente que no cree en este proyecto, hay gente que no cree en que puede aprender o puede desarrollar, pero lo que sí se puede hacer es demostrar estos conocimientos, estos logros, por ejemplo, darle difusión, eh, volver a visitar a los participantes, interactuar con ellos, crear algo, ¿sí? A la medida en que me sea posible apoyarles en acompañamiento a distancia, se puede construir, se puede seguir caminando a la distancia, pero también hay los propios egresados, por decirlo así, se pueden aprovechar para
demostrar el resultado, involucrar a los demás y hacer ver que el trabajo de la asociación no remite a cuestiones religiosas, ni políticas, ni divisionistas, sino es meramente a la atención cultural y pues darle ese cobijo para que también la comunidad vea que tiene ciertos recursos culturales que tiene que aprovechar, tiene que alimentar, tiene que darle atención, porque una de las cosas es cuando nosotros adquirimos algo y no lo eh, defendemos, no lo demostramos con orgullo, pues pareciera que estamos ocultos, ¿no? Escondidos de lo que somos. Entonces, ahí una de las cosas es volver a convocar y quizá interactuar, retroalimentar lo adquirido y en las diferentes temporalidades se pueden crear actividades. Ya veía, en la asociación hay actividades de pintura, ¿no? Si no mal recuerdo, pintamos playeras, pero con imágenes y con nombres en totonaco, ¿no? Podría pensarse en otras actividades que pueden combinarse con los talleres que lleva la asociación, se pueden combinar, se pueden dar ese toque. Hay elementos de la propia comunidad que se pueden indagar y que se pueden ir conectando con la expresión, eh, tanto eh, cultural, gastronómico, eh, festival. Entonces, esto se puede ir complementando. Pues, ¿qué más puedo decir de lo que inició en una casa, se volvió comunidad? Lo digo así porque empezamos con las clases en un espacio muy reducido, en un espacio que era, pues, una casa, ¿no? Un cuarto o dos cuartos, pero eso no fue límite, no fue obstáculo, ¿no? Sino fue un impulso porque de ahí se demostraba que era una familia, ¿no? Entonces esta familia se fue creciendo y el motivo de, de volver a conectarnos, de volver a comunicarnos es que hay continuidad, hay interés, ¿no? Entonces estas cuestiones de comunicación, de continuidad, tienen que reflejarse en todas las dimensiones. Ahora, con esta situación eh, eh, de esta crisis social que estamos enfrentando, hay muchas cuestiones que se pueden rescatar y que se pueden elaborar desde casa, se puede trabajar aprovechando la diversidad. Recuerdo que ahora que me comentaba uno de los participantes que uno de sus nietos le estaban pidiendo en su tarea que escribiera algo en lengua indígena. Entonces, cuando el niño, pese a que no pertenecía en el curso, le encargan esa tarea de inmediato, pensó y dijo, mis abuelos, ¿no? Recuerdo que sus abuelos habían tomado el curso. Entonces, no solo fue el hacer la tarea porque la pide el sistema educativo, sino que es una construcción mental que dice, hay un antecedente, hay un caminar de los abuelos y que podemos recurrir a ellos, ¿no? Entonces, de esa parte hay que ver cómo trasciende y cómo puede implementarse acciones, instituciones a la par que se va trabajando, porque son cuestiones que tenemos que irlas desarrollando día a día.